Pues quiero agradecer la invitación que me han hecho de poder compartir con vosotros esta charla, esta reflexión, que más que una serie de conceptos o de especulaciones teológicas, pretende ser un encuentro con el que está vivo. Eso no lo debemos de tener, no lo debemos de dejar de un lado. Hablar de la Eucaristía es hablar no de algo, sino de alguien que está vivo. Y ese es precisamente el objetivo. Agradezco mucho la invitación, sobre todo a los padres, al padre Raúl, rector de esta Iglesia de la Adoración Perpetua, que somos de la misma comunidad, de los operarios del Reino de Cristo. Ya muchos de ustedes nos conocen ya por varios años. Y bueno, pues como hemos escuchado, pues estoy casi recién ordenado, Así que les pido mucha paciencia, que de las cosas del sacerdocio voy aprendiendo, pero de las cosas de la fe las voy experimentando desde muy pequeño, porque así debe de ser. Desde el bautismo experimentamos una relación personal con Dios. El tema que hoy quiero compartir es precisamente en torno a la vida espiritual, la batalla espiritual, y cómo la Eucaristía se convierte en esa fuente de fortaleza para realizar este combate. Durante toda la historia de salvación y la historia de la Iglesia, vivimos en un combate. Ustedes aquí muy cerca tienen a San Juan de la Cruz, experto en espiritualidad, y él precisamente marca en subida al Monte Carmelo cómo el alma del hombre vive en una constante lucha para poder alcanzar al amado. Este cántico espiritual de San Juan de la Cruz nos evoca precisamente a la relación que debe de haber del alma con Dios. Y toda nuestra vida es una lucha espiritual. El combate se decide cuando se elige a quien se desea servir, dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Esta frase es muy importante y de aquí quiero que partamos para poder entender por qué la Eucaristía es fuente de fortaleza en el combate espiritual. El combate espiritual se convierte para nosotros en una realidad del día a día. A veces estos términos de combate espiritual o de vida espiritual los relacionamos mucho con la vida mística, con aquellos que ya llevan un proceso de santidad, o para las monjas o los sacerdotes, o es un concepto como a veces un poco elevado, o que así lo queremos ver como algo elevado en la cuestión espiritual, pero el combate espiritual es algo de la vida cotidiana para todo aquel que se dice seguidor de Cristo. Por tanto, aquí quiero partir con esto. ¿Qué es el combate espiritual? El combate espiritual es aquella lucha que tú y yo hemos decidido poner frente a los enemigos del alma: la carne, el mundo y el demonio. Claro, esto va por etapas. Alguien no me puede venir a decir que se enfrenta o que lucha con el demonio, como lo hacía, por ejemplo, el Padre Pío, si todavía está luchando con pecados de la carne, de impureza o de malos pensamientos. Nadie puede venir a decirnos que está luchando cara a cara con el demonio si todavía las cosas, por ejemplo, la avaricia, le está moviendo todavía el corazón. Es decir, lo que sí saben, y nos lo dicen los maestros espirituales, es que la lucha es progresiva y vamos teniendo los enemigos cada vez más sofisticados. La carne, el mundo y el diablo. El diablo no como una idea abstracta. El diablo existe. Sí, a veces hay que tener mucho cuidado con esas teologías donde tratan de disfrazar al demonio que, bueno, mira, el demonio es una figura literaria, es algo que... No, el diablo existe, es un ser angélico, caído, pero existe. Y pone todas las cosas
condiciones y estructuras en el mundo para que tú y yo no avancemos en esta lucha espiritual. Ya en los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola se habla precisamente de esta batalla, la batalla de Cristo, el ejército de Cristo y el ejército del diablo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que sabemos que antes de que inicie la batalla, el que está con el ejército de Cristo va a vencer. Ya lo sabemos antes de que inicien los polvorines, que el que está con el ejército de Cristo vencerá. ¿Cuál es el gran problema de esto? Que a veces tú y yo, pues decimos que estamos del lado del ejército de Cristo, pero le estamos jugando un poco por acá al chivato con el diablo. Y un poco como que todavía nos dejamos seducir por esas voces de la pereza, la lujuria, el egoísmo, la soberbia y tantas realidades del pecado que hoy están en nuestra vida. Por tanto, la batalla espiritual es esta realidad de todo cristiano, seguidor de Cristo, ese es el cristiano, el que sigue a Cristo, que ha determinado en su vida iniciar una batalla. Primero, contra uno mismo. Hoy yo les decía a las señoras de la misa diaria de 10 de la mañana que la batalla empieza con no quererse levantar de la cama. ¿A cuántos no nos ha pasado? A mí me pasa muy seguido. Hoy no me quiero levantar, la pereza me está jalando y luego más si estamos apenas cogiendo el sueño por ahí de las 4 o 5 de la mañana porque hemos pasado un calor, al menos en Toledo hace un calor fuerte y no me quiero levantar cuando veo que más o menos por ahí de las 7 está entrando un airecito fresco, ¿verdad? Ya la batalla empieza desde la mañana. La batalla empieza cuando vas tú por la calle y te encuentras a uno que no sabe aparcar bien el coche y le quieres tú enseñar cómo aparcar, ¿verdad? Pero no, a veces no, muchas veces no de buena manera, sino con algunas palabras así. O con aquel que te desespera o aquella que no toleras muchas veces y que quieres incluso darle un tortazo, ¿verdad? Ahí empieza la batalla, cuando tú te abstienes, cuando tú luchas, cuando tú vives la abnegación, ahí empieza la batalla. ¿Te das cuenta que es el carácter un enemigo que tenemos que vencer muchos? Es que yo soy así. ¿Han escuchado esa frase? Muchas veces. Es que, padre, yo me enfado mucho. Pues ahí está el caballito de Troya, el caballito de batalla. Entonces, la lucha espiritual. Y dentro de todas las herramientas que la Iglesia, la tradición, los santos padres nos proponen para vencer y para tener como armamento en la lucha espiritual está la oración. Pero, ¿cuál es la oración por excelencia? Lo más grande que tenemos, la Eucaristía. La Eucaristía como celebración en el sacramento, pero la Eucaristía como presencia real de Cristo. Y aquí es donde viene el matiz para esta reflexión de esta tarde. ¿Por qué luego tenemos tantos problemas en nuestras vidas o en la vida general en la sociedad? ¿Por qué hay tanta dificultad para relacionarnos? ¿Por qué tanta dificultad para sostener buenas relaciones, tener buen canal de comunicación? ¿Por qué tanta discordia? ¿Por qué tanta guerra? ¿Por qué tanto fracaso en las relaciones matrimoniales? ¿Por qué tanto fracaso en la coherencia y en la vida del testimonio de tantos hermanos sacerdotes, religiosas, seglares comprometidos? ¿Por qué? Y yo, una de las cosas que puedo llegar a reflexionar después de leer Lumen Gentium
este documento del Concilio Vaticano II sobre la importancia de la Iglesia como luz en el mundo, está precisamente en no saber relacionarnos con las personas. Y aquí, ¿cómo lo relacionamos con la Eucaristía? La Eucaristía no es algo, sino es alguien, es una persona. Cuando hablamos del cuerpo de Cristo, no hablamos solo de la corporeidad carnal. La Eucaristía es la presencia de toda la persona de Cristo. Es decir, nos relacionamos con una persona que es capaz de escucharnos, con una persona que es capaz de entendernos, con una persona que se ha hecho carne, pero que no ha perdido la divinidad, porque Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Y aquí otra nota de cuidado con esas teologías y pensamientos que quieren quitar la divinidad de Cristo. Es que Jesucristo es un hombre guay, un maestro de ética, viene a enseñarnos a portarnos bien, o vino a darle de comer a los pobres, vino a sanar enfermos. Jesucristo no vino a dar de comer. Jesucristo no vino a sanar enfermos. Jesucristo no vino a enseñarnos a portarnos bien. Jesucristo vino a redimirnos, a salvarnos. Lo demás son signos mesiánicos, son cosas secundarias. Jesucristo ha venido a redimirnos y el único capaz para generar esta acción es Dios. Por tanto, es verdadero Dios encarnado. Eso no lo debemos de olvidar nunca, queridos hermanos, porque está muy metido en nuestras corrientes luego, hoy en día, establecidas dentro de la Iglesia incluso. Por tanto, esta relación personal que tengo con Dios se manifiesta ahora con Jesucristo. La crisis de identidad que vivimos en la batalla del día a día se debe a no contar con esta relación íntima con el pan vivo bajado del cielo, que es Cristo. Las almas santas saben captar de forma intensa y personal este encuentro que hay con un Dios vivo, con un Dios que es capaz de escucharnos. Bueno, aquí quiero compartirles una experiencia personal. Cuando yo era seminarista, me enviaron de misiones a una zona en la sierra, en Oaxaca, en el sur de México. Y claro, nos mandaron de misiones para la Semana Santa, porque pues eran muchas comunidades y el sacerdote no alcanzaba a llegar a todas. Entonces lo que hacíamos era celebración de la palabra. Entonces yo recuerdo que me dieron un copón con la reserva para todo el Triduo Santo que celebrara yo. Y me subieron en una motocicleta. En medio de la sierra por allá, iba yo con el copón, con una mochila, porque no podías llevar más nada, una mochila y el copón. Tuve que sacar cosas, porque si no, aquella pobre moto iba desbalanceada. Llegó un punto en el que cuando íbamos subiendo a la comunidad que me tocaba, yo veo que hay barrancos y yo sentía que esa moto se iba a ir. Y entonces fue cuando yo entendí que llevaba a Dios mismo conmigo, a una persona que me escuchaba. Yo sentí eso porque mi oración fue: Señor, protégenos, porque si me desbarranco, te vienes conmigo. Tú te vienes conmigo, no me caigo solo, te caes conmigo. Por eso ayúdame. Y sentí esa tranquilidad y llegamos a la comunidad, gracias a Dios, bien. Pero fue desde ese momento que yo entendí que la Eucaristía no es algo abstracto, no es algo condecorativo, es una persona que es capaz de escucharme y de sentir mi miedo. Yo como seminarista lo experimenté y desde ese momento hasta el día de hoy es mi oración.
Señor, que siempre te sienta, porque tú me escuchas, me entiendes, porque eres mi amigo, y trato de estar con Él hablándole, y más cuando le veo en la Eucaristía, porque sé que está ahí. Esta relación personal con Jesucristo debe ayudarnos a poder caer en la realidad espiritual práctica de la Eucaristía, que se engloba en tres conceptos que nos van a ayudar a poder hacer de la Eucaristía esta fuente renovadora, esta fuente de fortaleza ante el combate espiritual. Primero, sacrificio, la Eucaristía que es el sacrificio, la Eucaristía que es la presencia real de Cristo, lo que hemos hablado, y la Eucaristía que es el lugar donde agradezco y alabo. Sacrificio, presencia y el lugar, el momento y la persona digna de mi adoración y mi alabanza. Sacrificio. Durante toda nuestra vida como cristianos hemos escuchado cómo se describe la Eucaristía como el banquete eucarístico, el banquete sacrificial. La mayoría de los sacrificios que se hacían a Dios, que están narrados en el Antiguo Testamento, de manera especial en el Pentateuco, pues hacen referencia, ¿verdad?, a un sacrificio que tenía que ser repetido. Sí, un sacrificio que tenía que estarse repitiendo. Y en Cristo se ofrece Él el único sacrificio que es el que ya no se vuelve a repetir, el único sacrificio único y verdadero delante de Dios. Este sacrificio es el sacrificio eucarístico, repetido cada vez que se celebra la misa, eso sí. No es un nuevo sacrificio, sino es una participación del único sacrificio de Cristo. En este sentido, como se verá un poquito más adelante, se convierte en memorial. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Por eso en la Eucaristía, aquí es importante, Jesucristo se convierte en el buen pastor que da la vida, que se sacrifica por nosotros. Si nosotros logramos entender en nuestra vida diaria que Jesucristo en la Eucaristía es el sacrificio que se da por nosotros, podemos entender entonces en nuestra vida espiritual y en nuestra vida diaria cuando vengan las pruebas. Es decir, yo concibo la Eucaristía como sacrificio, es decir, Jesucristo se da al Padre para reparar nuestros pecados, para que con su sangre preciosa podamos ser nosotros reparados, es decir, redimidos. Es un sacrificio cruento el de Jesucristo. Y en cada Eucaristía, en cada misa, participamos de ese memorial del sacrificio. Por tanto, la vida espiritual, cuando vemos la Eucaristía como sacrificio, debe de llevarnos a nosotros a unirnos al sacrificio. Aquí no cuenta el decir que la enfermedad es un castigo. ¿Cuánta gente podemos oír que piensa que Dios le ha castigado con la enfermedad? Cuando muchas veces, o la mayoría, yo me atrevo a decirlo, la enfermedad es una oportunidad para salvarnos. Una oportunidad para salvarnos. Había una persona en una parroquia que me decía: Padre, yo le pedía tanto a Dios por la salud de mi hijo que tenía leucemia y se murió. Dios me lo quitó. Y vivía resentida esta madre con Dios porque le había quitado a su hijo con la leucemia. Y yo le decía: ¿y qué le pedías tú a Dios? Padre, yo le pedía que mi hijo estuviera bien. Que mi hijo estuviera bien. Y le pregunté: ¿y cómo murió tu hijo? Pues nada,
murió con tantos problemas, murió desnutrido, y empezó con toda la tragedia de la enfermedad. Dijo, y bueno, y vino el sacerdote, le confesó, le ungió, y bueno, pero murió. Le dije, pues te cumplió Dios. Tú le pedías que estuviera bien, ¿no? Lo sanó y se murió. No puede estar mejor, ¿eh? ¿O no? No se puede estar mejor que en el cielo, ¿o sí? No. Lo sanó y está mejor. Tú le pedías eso a Dios y te escuchó literal, ¿eh? Porque Dios también escucha muy literal. ¿Quieres que tu hijo esté bien? Perfecto, me lo llevo, porque allá va a estar mejor, va a estar muy bien. Lo que sucede es que el sentido del sacrificio en la Eucaristía muchas veces lo hemos licuado o lo hemos puesto como un título, como algo de recordar el Viernes Santo y lloramos un poquito, pero el sacrificio es un sacrificio que permanece. A mí me preocupa mucho estos movimientos dentro de la Iglesia que parece que son protestantes, pero ya en la Iglesia Católica hay algunos movimientos, incluso a veces muy cerca de nosotros, donde parece que es el pare de sufrir, donde vengamos todos con un cantito, con un canto que me hace sentir muy bonito y lloro delante del Santísimo y terminada la hora santa me voy a la hora del bar y creemos que ese apostolado se queda así. Y vengan todos, dice, no importa que no seas católico, tú ven a sentirte bien un momento. Y después, y me dicen, padre, pero este grupo, este movimiento llena las iglesias de jóvenes. ¿Y qué? ¿Qué pasa con ese joven que le estás diciendo que venir a la Eucaristía es sentir bonito, llorar con el canto, cuando se enferma su mamá de cáncer? Porque el sacrificio no se siente bonito. En la vida no se puede sentir siempre bonito. Hay que ver la vida de Cristo, la vida de la Santísima Virgen María, la llena de gracia, San José el justo. Al menos yo creo que a ninguno de los que estamos hoy aquí tenemos esos títulos. ¿O sí? No lo sé, creo que no, ¿verdad? Solo ellos. ¿Y cómo les ha ido en la vida, en el camino? Por eso la vida espiritual conlleva un sacrificio y mirar la Eucaristía es mirar el sacrificio de Cristo. Por eso no podemos decir que es venir a sentir bonito. No se puede sentir bonito, porque el sentimiento pasa, pero la convicción no. El amor no pasa. Ese es el peligro de estos movimientos que hoy en día hay. Basta ver la visita del Papa León. 1 millón y cuánta gente ahí en Cibeles éramos, incluido el que les está hablando ahí gritando, y viva el Papa y todo. Y al otro día yo no me quería levantar ya a misa, digo, ¿dónde está el millón y tanta gente que fue a ver al Papa León? Claro, porque es sentir la emoción. Yo cuando vi al Papa en esa procesión con el Santísimo, era Pedro que iba con Jesús diciendo, me amas. Y esa espiritualidad tan profunda de la Eucaristía. Pero no podemos quedarnos con eso emotivo. ¿Sí? Por tanto, la primera idea en nuestra vida espiritual es el sacrificio. Ver la Eucaristía es identificar mi propia vida como sacrificio. Y a veces el sacrificio va en las cosas no muy grandes, como puse el ejemplo de una enfermedad, pero puede ser algo, por ejemplo, en el matrimonio, algo que te disgusta de tu esposo, de tu esposa, y que sabes que ya no lo va a cambiar, pues ofrécelo, vívelo como algo personal. Esos pequeños sacrificios de que esto no me gusta en la iglesia, o no me gusta esto de este padrecito, pero sabes que si tú
empiezas a insistir en lo mismo, vas a generar un problema que va a romper con la comunión. Mira, mejor vívelo como algo digno de ser ofrecido. Eso es el sacrificio. Cada uno podemos hacer nuestra propia reflexión sobre ello. Segundo, vivir la Eucaristía como presencia. Vivir la Eucaristía como presencia en el día a día para mi combate espiritual. Cuando recordamos a alguien durante una celebración, cuando realizamos algún programa de beneficencia, cuando hacemos una obra de caridad, contribuimos a que una persona mejore su vida. Entonces, esa persona a la que le hemos ayudado con una obra de caridad, nosotros hacemos la caridad, la obra, la ayuda, el compartir y seguimos. Pero la persona a la que es beneficiada lo recuerda toda la vida. ¿Quién no va a recordar, por ejemplo, a alguien que pasando hambre le has dado y le has compartido un plato de comida? ¿O quién no puede recordar alguna ayuda para que alguien consiga un trabajo que le ha cambiado la vida laboral, familiar? Es decir, hacemos la presencia en el momento de que esa persona se ve beneficiada. En la vida espiritual nosotros nos hemos visto y nos vemos beneficiados de la Eucaristía, de la presencia real de Cristo en el sagrario, en cada misa, en cada momento de adoración, nos vemos beneficiados. Por tanto, en tu vida diaria y en mi vida diaria, la presencia de Dios, la presencia de Cristo, la presencia de la Eucaristía deben ser eco, deben ser pauta y debe ser modelo de actuación. Me explico. El domingo escuchábamos el Evangelio de la semilla del sembrador. La semilla es la presencia de Dios. Este sembrador parece que no sabe de agricultura, porque el buen agricultor prepara la tierra y pone la semilla, no va poniendo semillas por todos lados. Dios no es así. Dios derrama la gracia y las bendiciones sin darse cuenta de nada. Es decir, hace, como dice la Escritura, llover y hace salir el sol sobre justos y pecadores. Es esta semilla que se derrama así. La tierra depende de ti y de mí, eso sí. Cómo ponemos esa tierra que es el corazón. La presencia de la Eucaristía, la presencia de Cristo en medio de nosotros debe verse reflejada como la acción de esta semilla. La semilla no puede crecer entre espinos porque se ahoga. Y muchas veces es esta Eucaristía que está presente en las procesiones del Corpus, está presente ahora que vino el Papa, caminó por Madrid, Pedro y Jesús Eucaristía. Y no podemos callar ante eso, porque la Eucaristía exige presencia y la presencia exige verdad. Le pese a quien le pese. Y muchas veces la verdad lastima, pero la verdad siempre va a iluminar porque es Cristo. Esta situación de la semilla sembrada entre espinos ahoga la gracia de Dios. Es decir, no puedo, lo que decía al principio, estar del lado de Cristo y al mismo tiempo del lado del diablo. Un sacerdote, un matrimonio, un adorador, alguien que está y que es consciente de la presencia de Cristo en la Eucaristía, no puede apoyar el aborto, no puede apoyar la eutanasia, no puede apoyar la ideología de género. Es que no se puede. Y lo que decía el obispo Monseñor Argüello, presidente de la Conferencia del Episcopado Español, perdón, yo vuelvo a hacer eco de eso, y lo digo con todas las letras como lo ha dicho él, cuando el Estado se corrompe, es una banda de ladrones,
porque el Estado no habla de un gobierno como tal, se habla de todos los que somos Estado. Si un sacerdote, como quisieron responder, ¿verdad?, que todos los sacerdotes podemos ser agresores sexuales, ¿no? No, si un sacerdote se corrompe, tendrá que ser consecuente y cargar con esas consecuencias de la corrupción y del pecado y del delito que pueda cometer. De eso creo que está claro en la Iglesia desde hace mucho tiempo. Basta ver las reformas que ha hecho el Papa Francisco al Código de Derecho para que un sacerdote sea, en cuanto se declare culpable de un delito, procesado canónicamente y no se oculte, no se mueva. O sea, la Iglesia está actuando por hablar de esta situación de la que el gobierno se nos ha acusado, ¿verdad? Pero más allá de eso, la presencia de Jesucristo en medio del mundo, la presencia eucarística, nos debe llevar a ser valientes. Valientes para decir la verdad. Celebramos en México los 100 años de la persecución cristera. 100 años de esta persecución. Persecución que aquí en España también sintieron. Y que yo sé que muchos de los que están hoy aquí podrán contarme de lo que han oído o de lo que han vivido incluso en sus propias realidades familiares. Pero nos hemos dado cuenta cómo estas persecuciones, como lo decían los padres de la Iglesia, la sangre de los mártires es semilla de buenos cristianos, pero da la impresión como que esa realidad se va apagando. Dios no quiera que necesitemos otra persecución para despabilar. Pero así como van las cosas, esto lo digo a título personal, a cómo van las cosas, yo creo que Dios nos libre, pero necesitaríamos de esa zarandeada, de ese estrujón para ver si reaccionamos. Hubo más de alguno que después de que se sintió la presión del gobierno, dijo, no, guardemos el discurso y volvamos a hacernos amiguitos todos con todos. No se puede. La verdad no se puede ocultar. Y no es que seamos voceros de ningún partido político, porque los sacerdotes no podemos ser voceros. Si alguien se está convirtiendo en vocero de partido político, mal, porque eso también va en contra del ser cristianos. Por tanto, esa presencia debe ser fecundidad en la sociedad. Y tercero, la espiritualidad de la Eucaristía como agradecimiento y alabanza. Padre, yo vengo a comulgar o yo comulgo todos los días. ¿Por qué no siento nada? ¿O por qué no veo ningún efecto práctico? Yo lo primero que le diría a esa persona es, no estás comulgando bajo todas las condiciones que se necesitan. ¿Cuánta gente viene a comulgar por costumbre? Sobre todo los que, yo que lo experimento en la misa, en las bodas. Allí en Olías del Rey, la iglesia, los que la conocen, es muy bonita, muy grande y se casa mucha gente importante. Y me da un poco de curiosidad preguntar, porque hay gente que no contesta en toda la misa, que no se sabe el Padre Nuestro, pero se levanta a comulgar. Yo no voy a entrar en un juicio de valor, cada quien sabrá. Pero mi pregunta es si verdaderamente son conscientes de qué es lo que están haciendo. No lo sé. O en los funerales, es muy típico también en los funerales que la gente se levanta a comulgar. Yo siempre digo, el que esté preparado puede levantarse a comulgar. ¿Y qué significa estar preparado? Es primero estar confesado, vivir en gracia. Cuando ahora estoy un poco colaborando allí en el seminario, cuando a todos los chicos les llama un poco, cuando van iniciando en el seminario, les llama la atención este tema de los exorcismos, ¿no? Y a más de uno de las posesiones demoníacas y cosas de este tipo. Yo siempre les he dicho a los chicos y les digo a los jóvenes que acompaño, no hay peor posesión demoníaca
que comulgar en pecado mortal. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un acto de sacrilegio tremendo. No hay peor posesión demoníaca que comulgar en pecado mortal. Porque no solo estás, como dice San Pablo, comulgando el cuerpo indignamente de Cristo, sino estás tragando tu propia condenación. Por eso es que la Eucaristía no rinde sus frutos. Te pongo otro ejemplo. Venimos a misa, estás en gracia, estás confesado, pero estás pensando en que si las lentejas van a llevar chorizo, o si las lentejas van o con qué las vas a acompañar, si con unas patatas o con qué, o si en el menú del día va a haber cochinillo o no, ¿verdad? Muchas veces nos pasa. Yo aquí no estoy hablando con superioridad moral, Me pasa. Y cuando me doy cuenta digo, pero ¿yo qué estoy pensando si estoy en la Eucaristía? He perdido el hilo, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer en esos momentos? Darnos cuenta en dónde estamos y volver, que no pasa nada, que Jesucristo nos entiende, Esto hay que también dejarlo claro. O sea, Él no es un juez que está así como, ya te distrajiste en la misa, bueno, no vale. No, Jesucristo no está así. Lo que sí hay que es que reaccionar a tiempo. Me contaba una persona que dirijo espiritualmente que en una ocasión estaba comulgando y le vinieron imágenes distorsionadas de un problema afectivo que esta persona tiene. Me dice, pero padre, ¿por qué en la consagración? Pues porque sí, porque hay que trabajar más la voluntad y hay que trabajar, uno de los grandes problemas, por ejemplo, de la pornografía es que genera una situación de enganche mental que te va a evocar siempre en los momentos de relajación. Y la consagración por sí sola nos da un momento de paz y relajación. La Eucaristía, desde el principio a fin, nos da un momento de encuentro con Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Como decía Santa Teresa, la loca de la casa empieza. No te va a pasar esto cuando vas conduciendo y estás atento a diferentes cosas, o cuando estás en tu trabajo que tienes que estar alerta. Eso no te va a pasar cuando estás activo. Te pasa cuando estás en el momento de reflexión, de serenidad. Por eso que es tan importante ordenar nuestros afectos, nuestras pasiones. No se trata de quitar pecados por quitar. Se trata de ordenar todo, ¿sí? Y ordenar todo significa reparar incluso tu vida espiritual a raíz del pecado que has cometido. Esa es una de las condiciones para la absolución de los pecados, ¿no? ¿Sí? El no volver a cometerlo. Y el no volver a cometerlo también conlleva reparación. Por eso es de que la Eucaristía muchas veces no genera los frutos que queremos, porque no estamos accediendo, no estamos encontrándonos de manera completa, unitaria. Esto tenemos que tenerlo muy en cuenta, porque si no logramos alcanzar una unidad en nuestra persona, no vamos a poder hacer una común unión con Dios. ¿Qué es lo que pasa con la gente que vive en unión libre? ¿Por qué no se le puede dar la comunión a alguien que no está casado bajo el sacramento del matrimonio? ¿O por qué no se le puede absolver de los pecados a una persona que vive en unión libre?
¿Por qué? Porque yo le voy a absolver del pecado de intimidad sexual y volverá al mismo pecado cuando regrese a casa, a menos que lleven un acompañamiento y que vivan la castidad y que vivan la abstinencia en la relación que lleven. Es repetir, volver a lo mismo, ¿sí? Por eso ahí está ese detalle en el acompañamiento pastoral a las personas que viven en unión libre o a los llamados matrimonios vueltos a casar. Se trata de un acompañamiento y caer en un raciocinio de decir, estoy haciendo un círculo y debo ser acompañado. Sí, por poner uno de tantos ejemplos en los que debemos de ser cuidadosos al momento de los frutos espirituales de la Eucaristía y más en mi vida. Padre, ¿puedo hacer la comunión espiritual? Sí. La comunión espiritual es el signo de unidad cuando no puedo comulgar sacramentalmente. Pero a veces como que hemos olvidado esta parte. Ofrecemos más sanaciones para los problemas que evitar los problemas mismos. A veces la Iglesia, con este afán de madre, de maestra, abraza a todos. La Iglesia nos abraza a todos y nos ama a todos, tal como somos. Pero decía el Papa León, ahora que vino aquí a España, Dios te ama como eres, pero te sueña mejor. Y no solo te sueña, te quiere mejor. Y hay que empezar en la vida espiritual a tomar decisiones. Decisiones que pueden ser radicales, sí. Dolorosas, sí. Pero necesarias para no perdernos el gran don y el gran regalo de la intimidad con Cristo. Esto no debemos nunca de quitarlo de nuestra vista. La Eucaristía se convierte, por tanto, en el lugar íntimo de adoración. Adorar es encontrarme con esa persona que me ama y le amo. Adorar significa desprenderme de todo delante del que lo ve todo. Adorar es quitarte todos esos títulos que han leído al principio de este que les habla, porque delante de él no sirven de nada si mi corazón no está expuesto, si mi corazón no está dispuesto a ser configurado por el corazón sacratísimo de Cristo. Adoración, por tanto, es darnos cuenta de quién y de quién estamos nosotros delante cuando venimos a la Eucaristía. Termino con esta anécdota. Este año tuve la gran bendición de poder estar en la Amazonía boliviana, en la selva amazónica de Bolivia. Estuve 3 semanas y estuve la Semana Santa. Un compañero de curso que se ordenó conmigo me decía: Adrián, tú vas a celebrar la Semana Santa, tu primer Semana Santa como sacerdote, en la selva, pero tú te das cuenta que ahí no va a haber monaguillos, ni incienso, ni casullas, ni capas pluviales, ni... Pues sí, bueno, pues allá tú. Yo creo que es la primera experiencia, la primera Semana Santa de nuestra vida sacerdotal, tendría que ser pues con todo lo que rige la liturgia. Pues voy a hacer como diga la liturgia, tampoco creas que voy yo peleándome con él. Entonces, cuando iba de camino para allá, yo pensaba y decía, bueno, esta gente, pues a ver con qué nos topamos. El primer obstáculo, 34 años sin sacerdote, sin celebrar la Eucaristía. 34 años.
mi edad. Yo dije, aquí de responder la misa, nada. Entonces estos no se van a enterar de nada. Lo que yo decía, fíjate, cómo es el corazón soberbio de uno. Estos no se van a enterar. Llegué 8 horas en la canoa, en el río, cuesta arriba, llego a la comunidad y les digo, bueno, pues vamos a tener los oficios de la Semana Santa. Había unas comunidades que comencé a celebrar el domingo de Resurrección, el martes santo, porque no me daba el tiempo. Y cuando dije la hora de la misa, dije a las 10 de la mañana comenzamos la celebración. Pues bueno, yo me dispuse temprano a hacer las cosas, lo que tenía que hacer, y yo empecé a ver que la gente comenzaba a llegar y veía yo, pero si son las 8 de la mañana. 2 horas antes la gente estaba afuera de la capilla. No vaya a ser que el padrecito se desanime, se vaya, aquí lo agarramos, ¿verdad? 2 horas antes. Yo les pregunto, en otros lugares, no aquí, ¿cuántas veces llegamos corriendo a la misa? Llegué en la primera lectura, todavía cuenta, ¿verdad? O todavía preguntamos, ¿y a partir de qué momento de la misa todavía cuenta? Todavía preguntamos eso. La gente llegó 2 horas antes, estuvo ahí, la gente participaba, contestaba. Yo decía, bueno, y cuando comulgaron, porque yo decía, ¿y estos por qué comulgan si tienen 34? No, me di cuenta que semanas antes habían bajado río abajo 8 horas para ir a buscar la parroquia más cercana para estar confesados para cuando llegara el padre misionero. Y cuando comulgaron, todos de rodillas, postrados. Yo esa imagen la tengo aquí y la tengo aquí, porque muchas veces el que les habla dice, tengo la misa de 10, sigue la de 11 y la de 12. Vamos dándole ritmo porque si no, no llego. Pues tú sigue celebrando sacramentos y no adorando. ¿Cuántas veces nos puede pasar esto? Esa gente sencilla, por eso lo dice el Evangelio. Ahí entendí esta alabanza que hace Jesucristo. Te doy gracias porque se lo has revelado a los sencillos y se los has ocultado a los que son algo para el mundo, a los sabios y entendidos. El gesto de adoración y el gesto de preparación para recibir la Eucaristía tan grande de esta gente, comunidad indígena que por cierto no habla español. Yo he quedado maravillado de cómo Dios sigue obrando y actuando incluso a pesar de que no hay sacerdote. Y cómo muchas veces nosotros que tenemos la misa, el sacerdote, en los sacramentos al alcance de la mano, vamos pasando de ellos y los vamos relativizando y los vamos pues un poco acomodando y ajustando a nuestras propias necesidades. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude en esta batalla espiritual y poder amar más a la Eucaristía. Que esta sea nuestra reflexión, que esta sea nuestra petición. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.